agregar una heterodoxia respecto tanto del estructuralismo como respecto del neoestructuralismo. Prebisch de feminismo no sabía nada. Entonces, era como una frescura en el pensamiento, no solamente respecto de lo que va a tener que abordar el Estado en los años que vienen, sino tratar de ver cómo un pensamiento que efectivamente se había caracterizado por estar en la marginalidad, y estar en la marginalidad porque reúne precisamente las características de la heterodoxia, que son el no aceptar ciertos dogmas que claramente se han visto en estos 2 días, dogmas que tienen que ver con el mercado en este caso, o con el rol del Estado. Bueno, ciertamente esta preocupación por ver la importancia del crecimiento, el papel de la integración, y lo que la CEPAL ha venido señalando como el eje de su preocupación, que es la igualdad, nos lleva a pensar en un Estado. Yo creo que hemos abundantemente escuchado, analizado y reflexionado sobre los cambios que tiene que haber en la política macroeconómica, pero lo primero que yo quisiera decir es que cuando hablamos de Estado, estamos hablando de algo más que la macroeconomía y la política económica. Estamos hablando de instituciones que configuran un conjunto de relaciones y que, dejado al Estado como el supervisor o regulador del mercado, sin abordar aquellos otros problemas que tienen que ver con la democracia, la ciudadanía, la igualdad social, indudablemente mejoraremos probablemente las perspectivas de crecimiento, pero tendremos una agenda pendiente que se revierte nuevamente a la desigualdad, a la heterogeneidad, y que va generando brechas, una de las cuales yo obviamente voy a abordar desde mi perspectiva, que es la que ha dado lugar a nuevas críticas, a nuevos desafíos a los dogmas, porque tanto a lo largo del estado de bienestar y de los distintos modelos de desarrollo, una constante se ha mantenido tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Y es que las mujeres, a pesar de haber logrado altos niveles educativos, una gran incorporación a la fuerza de trabajo, etcétera, siguen siendo la parte menos beneficiada del progreso y del desarrollo. Y esto tiene que tener alguna explicación vinculada con el papel del Estado y la visibilidad que hay que darle a algunos problemas. Ayer alguno de los expositores, el profesor Beluso precisamente decía que uno de los desafíos que tenía que enfrentar la región es esta captura del Estado por parte de intereses particulares. Creo que este es como un tema central. Y yo agregaría algo que desde la perspectiva de la igualdad social y ciudadana es muy importante, y es que esta captura de intereses particulares no se refiere solamente a los intereses económicos, financieros o de corrupción, digamos, sino que tiene que ver con la captura de las instituciones públicas por parte del fundamentalismo religioso. El tema del Estado laico, el tema de devolverle a las instituciones democráticas una institucionalidad que efectivamente garantice la libertad de culto es crucial para el desarrollo, pero es fundamentalmente importante para el ejercicio de los derechos de las mujeres, sin los cuales su participación en el mercado laboral y en la economía se hacen mucho más difíciles, como estamos viendo en la actualidad. ¿Y ahora qué se hace con esto? A ver, este desafío de los dogmas, que obviamente tiene una historia anterior al debate inclusive marxista o neoclásico sobre economía, ha ido cobrando fuerza en los últimos años, sobre todo a partir de la crisis, y yo creo que bienvenido este debate sobre el Estado, porque ciertamente cuando ya los Estados aportan recursos para salvar a la banca y al sistema financiero, es evidente que el Estado tiene algo que hacer con la igualdad y con la economía y con la sociedad. Si todo el dogma neoliberal sobre el Estado solamente regula, se revierte cuando los Estados y el sistema financiero internacional y todas las estructuras transnacionales
aceptan, legitiman y fomentan el salvataje del sistema financiero que había traspasado no solamente todas las barreras económicas aceptables, sino las éticas y morales, como lo estamos viendo en el caso de Europa, por ejemplo, con el tema de la vivienda y los desahucios y todo aquello que vemos en el caso de Grecia, etc. De modo que esta legitimidad de la intervención del Estado es desde el punto de vista, por ejemplo, de la economía feminista, de la igualdad de género, de los derechos humanos universales como paradigma en la construcción del desarrollo, bienvenida, porque durante los últimos 40 años todo el debate del desarrollo, y hablo bien del desarrollo y no de la economía, es un debate que ha estado marcado, en el caso en que predominaba el paradigma del estado de bienestar, por una crítica a los sesgos de género que invisibilizaban las relaciones sociales entre hombres y mujeres, y ha estado también presente en el debate con el neoliberalismo, que además de ser sesgado y coincidir, por ejemplo, con su antagónico ortodoxo, en que las categorías sociales y de poder que separan a hombres y mujeres se convertían en irrelevantes para el diseño de política pública. Esta preocupación creo que de alguna manera se resuelve cuando hoy en día la llamada Comisión Sarkozy, que en realidad debería tener otro nombre, reconoce aportes del pensamiento crítico, en este caso feminista, que tienen que ver con una nueva visión del bienestar en la que hay una dimensión que es la que yo quisiera subrayar, que es el haber visibilizado la relevancia que tiene el trabajo no remunerado y el trabajo doméstico y el trabajo invisible de mujeres y hombres para el bienestar. Su visibilidad estadística, su visibilidad política, su visibilidad para hablar de desarrollo y digamos, enfrentar al paradigma del tradicional del desarrollo, que asociaba desarrollo con crecimiento y eventualmente con una distribución de arriba abajo, lo que a lo largo de este largo proceso de debate intelectual el feminismo ha aportado, no solamente a la economía, sino al Estado, es por un lado la situación diferenciada de la ciudadanía de hombres y mujeres. Durante muchos años, inclusive en nuestros añorados estados de bienestar, la ciudadanía femenina y sus derechos laborales han estado asociados a la titularidad laboral del hombre. Hemos tardado mucho tiempo antes de que las mujeres puedan tener el derecho legítimo y autónomo de tener un propio salario, y todavía hay grandes brechas al otro lado. Creo que hay otro aporte importante que me permito mencionar y que tiene que ver con la gran crítica que se hace, y lo hizo Hazel Henderson en los años 60, pero hoy en día cuando estamos hablando de valorizar la producción y todas estas que se han abordado creo poco en estos días, pero que de alguna manera apuntan a las tensiones que se producen entre el desarrollo y el desarrollo sostenible, permiten abrir una puerta de diálogo al pensamiento feminista que no solamente considera pertinente valorizar y tomar en cuenta los costos y las contribuciones de la naturaleza y de la explotación de recursos naturales en la economía, sino también el del trabajo no remunerado como un conjunto de producción de bienes y servicios que sobre todo en América Latina recae enormemente en las mujeres pobres, y ahí marco un desafío de investigación y de documentación que significa mostrar desde una otra perspectiva dónde está el aporte, por ejemplo, hoy en día de las mujeres agricultoras, de las mujeres que quedan en la migración, el aporte de las mujeres en las cadenas de servicios y migrantes fuera en el envío de remesas. Es decir, hay un conjunto de elementos que están protegiendo a la sociedad de la decadencia social y económica, y que sin embargo no forman parte del conjunto de elementos que se consideran en las políticas económicas para atender la especificidad, los sesgos, no de un grupo minoritario de mujeres, sino de la mitad de la población.
Estamos hablando de un abordaje que reconozca la diversidad, pero que al mismo tiempo reconozca que esa diversidad implica. ¿Y por qué tomar en cuenta? Estamos hablando de por qué resignificar finalmente un conjunto de temas. ¿Por qué resignificar el tema del trabajo? Porque hasta ahora el concepto de trabajo con el que se mueven los países, nos movemos en la academia y en la mayoría de los espacios de investigación, es un concepto mercantil asociado al salario. No hay trabajo cuando no hay salario, cuando en realidad lo que se está tratando de demostrar, y hay evidencia amplia, es que hay producción de bienes y servicios en los hogares que no es remunerada y que sin embargo produce valor. Yo creo que este elemento asociado al hecho de que hoy en día entendemos que la producción, entre comillas, reproducción de seres humanos es una tarea fundamental para el desarrollo y la productividad, nos obliga a pensar en una política pública que no solamente sea laboral, que no solamente busque la protección social, que ya son desafíos fundamentales, pero que extienda esa concepción de igualdad al ámbito de lo no público, de lo no considerado objeto de la política. Y yo creo que aquí me quiero detener en algo porque es fundamental. El gran aporte del feminismo en el pensamiento crítico, tanto en lo que respecta al Estado y ahora extendido al ámbito de la economía, es haber dicho lo personal es político, es decir, es la preocupación en el cuerpo de las personas, en su vulnerabilidad, en ver el costo humano y social que significa tener seres humanos despojados de derechos, pero también despojados de capacidades físicas para operar en el mercado y operar en el Estado, cuando, por ejemplo, las mujeres todavía se están muriendo de parto en una sociedad en que está llegando a la luna. Es decir, esta brecha tecnológica que ha puesto el acento en llegar a la luna, por ponerlo metafóricamente, con los esfuerzos por reducir la mortalidad materna, que es un elemento fundamental para el desarrollo económico, está diciendo de dónde se pusieron las prioridades y por qué es importante resignificar algunos de los conceptos de desarrollo. El tema de, por ejemplo, valorizar el cuidado de la tercera edad, que hoy, como se sabe por las estadísticas, que las tengo en el PowerPoint y que las vamos a ver más adelante, está fundamentalmente en manos de mujeres y de mujeres más remuneradas o de mujeres no remuneradas. Todas las cadenas globales de servicios en Europa, el otro día Ulrich Beck, en una presentación muy linda que hizo, decía, en realidad estas mujeres que emigran para cuidar a los ancianos en el norte están trayendo la globalización a los hogares de las personas, están trayendo lo universal a lo local y viceversa. Entonces hay fenómenos, quiero decir, en los cuales el trabajo femenino específico y la situación general de las mujeres nos obligan, uno, a resignificar, a darle un valor distinto a, por ejemplo, el trabajo de cuidado versus por qué tenemos que poner en el PIB el valor de las bombas atómicas y no poner en el PIB el valor del trabajo de cuidado. ¿Por qué tenemos que darle valor económico al crecimiento cuando se construyen bombas para destruir vidas y no medir el trabajo remunerado de las mujeres que crea seres humanos, que crea valor y que crea capacidades para aprender, para producir y para desarrollar? Creo que aquí hay otra pregunta que parece importante para señalar. Y en esa medida, ciertamente, una de las grandes debilidades de esta mirada heterodoxa de la producción y del desarrollo es la ausencia de información y datos. Todavía es una batalla casi de activistas el conseguir información y, sin embargo, ya en América Latina varios países lo están haciendo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que uno de los aportes para el desarrollo tiene que ver con reconocer que hay un nuevo recurso fundamental que es el del tiempo. Hemos llegado a una situación, aquí ustedes ven el concepto de pobreza de tiempo, que también interpela no solamente la manera tradicional de medir la pobreza, que es la pobreza de ingresos, ya estamos hablando de una forma distinta, de multidimensional de medir la pobreza. México lo está haciendo, la CEPAL está trabajando en esa línea, pero ciertamente el tema de incluir la dimensión del tiempo en la medición de la pobreza no es una dimensión adjetiva donde se le agrega una raya más al tigre, sino que interpela
la relación conceptual entre ingresos y tiempo y pone en evidencia que la capacidad de generar ingresos de las mujeres está asociada estructuralmente a sus ataduras domésticas, es decir, las mujeres no tienen los grados de libertad para escoger dónde trabajar, aunque estén educadas, si es que no hay inversión en infraestructura, si es que no hay políticas activas que tiendan a eliminar los obstáculos que tienen las mujeres para ir al mercado de trabajo. De modo que el factor tiempo, la medición, la valorización y la integración de estas consideraciones en la política pública son un desafío de la nueva economía heterodoxa, y quiero decir, algunos países ya lo han hecho. Por el caso de la reforma previsional chilena que nosotros hemos estudiado, nos está mostrando que lo que en el dogma más tradicional no era posible, como es el reconocer el trabajo de estas mujeres, hoy en la reforma previsional chilena, las mujeres a través del Pilar Solidario y del bono por número de hijos nacidos vivos pueden superar sus lagunas previsionales y mejorar sus condiciones de jubilación en el futuro. Es decir, hay otras posibilidades. Lo que aquí estamos diciendo es que en términos de lo que es la economía política, es decir, lo que se puede medir versus lo que se quiere medir, hay una dinámica importante. Tuvo que haber una mujer presidenta en Chile que dijo quiero para que la reforma previsional sea posible. Hasta que la presidenta Bachelet no dijo quiero integrar a estas mujeres que los AFPs no les dan respuesta, obviamente esto era un tema invisible. Creo que este es un tema interesante. Ya me está mirando el Lucho con cara de que me termine. 2 minutos, y eso que no hablo francés, y no tengo la acción positiva de las otras lenguas. El otro tema es que en esta cuestión de visibilidad, ya lo han dicho desde varios puntos de vista, yo no quisiera más que agregar a eso, es el tema de los promedios. El tema de los promedios, porque claro, aquí esta gráfica, por ejemplo, nos muestra cómo si bien en América Latina estamos hablando de una reducción de la pobreza, lo que no se reduce es la brecha de la pobreza entre hombres y mujeres. Es decir, hasta la pobreza está distribuida de acuerdo con patrones de género. De modo que aquí tenemos un desafío que está demandando políticas de acción positiva para que estas brechas no se incrementen mientras los promedios bajan. Entonces creo que este es un tema... la brecha salarial, aquí están los datos, es inaceptable en una sociedad donde las mujeres son más educadas que los hombres y donde ambos padecen las debilidades del sistema educativo que se han señalado aquí para la innovación y la producción, ellas sean penalizadas de manera inexplicable que no sea por la discriminación que afecta. De modo que aquí tenemos nuevamente un papel del Estado que significa garantía de derechos, intervención en la política pública, un conjunto de medidas que no tienen que ver con la economía directamente, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con la violencia contra la mujer, que tienen que ver con su fecundidad y que son parte de las políticas públicas estatales que tienen que ponerse en marcha, para las cuales la política fiscal y los tributos tienen que ir orientados, de modo que el punto que yo quisiera subrayar aquí es que qué bueno que esté de retorno una mirada en la que el Estado juegue un papel activo en la producción y en la redistribución y busque esta nueva ecuación con el mercado, pero además el Estado, para tener la capacidad de superar estos límites, tiene que ser capaz de promover una ciudadanía activa, impulsar la democracia, promover la participación equitativa de hombres y mujeres en la toma de decisiones, y esto pasa por liberar ataduras que están todavía invisibles en el ámbito de la economía del cuidado, en el ámbito de la pobreza, y que van a requerir acciones específicas de los estados que reconozcan que ha habido lo que alguna Isabella Baker llama el olvido estratégico, que es hacer como que la economía funciona como si todos fuéramos iguales. Eso sí.